Hola, gente. Vengo aquí para encontrar un poco de consuelo en lo que está ocurriendo en mi vida, ya que jamás pensé que esto escalaría hasta esta situación. Si bien sé que tengo parte de culpa en la destrucción de mi matrimonio, no vengo aquí para ser criticada, sino para ser escuchada y ver si puedo recibir algún consejo que me ayude a sobrellevar esta difícil situación. Me llamo Kelly, tengo 34 años y, durante 8 años, estuve casada con mi amado esposo Evan. Evan y yo nos conocimos en la universidad en nuestro primer año, y nuestra química fue instantánea. Si bien ambos sabíamos que sentíamos interés el uno por el otro, no apresuramos nada y dejamos que las cosas siguieran su curso. Al finalizar nuestro primer año de universidad, Evan se me declaró. Así comenzó nuestra sana y hermosa relación de pareja, que continuó creciendo y fortaleciéndose durante los 3 años siguientes en la universidad. Justo después de graduarnos, en compañía de nuestros padres, Evan me propuso matrimonio, y yo acepté felizmente. Si tuviera que rememorar ese día, lo declararía como el más feliz de mi vida, ya que estaba con las personas que más amo, incluido Evan. 3 meses después de arreglos y preparativos, Evan y yo finalmente nos casamos en una ceremonia sencilla pero hermosa. Aunque nuestra boda no fue extravagante, el hecho de poder compartir nuestra felicidad con todos nuestros familiares la hizo especial. Nuestra luna de miel fue acampar en el campo. Sé que quizás dirán que eso no suena como una luna de miel, y para nosotros tampoco lo era. Nuestra idea inicial era viajar a Hawái o a cualquier otro destino turístico, pero lamentablemente no teníamos presupuesto para ello, ya que la boda nos había hecho gastar mucho. Por eso, decidimos posponerlo hasta estar en una mejor posición económica. Después de nuestra feliz luna de miel, volvimos a casa, o más bien, a la casa de Evan. Era una vivienda que la hermana de su madre le había dejado en herencia tras fallecer. Era una casa grande y bonita, pero tenía muchos desperfectos, ya que tenía más de 50 años. En ese momento, eso no nos preocupó demasiado. Así empezó nuestra feliz vida de casados, entre comillas. Digo esto porque, con el paso de los meses, nos dimos cuenta de que la casa tenía más problemas de los que queríamos aceptar. No fue hasta que Evan trajo a un inspector que descubrimos lo mal que realmente estaba. El inspector nos advirtió que, si no empezábamos a repararla pronto, tendríamos que desalojarla, ya que se estaba volviendo un lugar no apto para vivir. Saber esto y lo costoso que sería arreglarla fue un duro golpe para nosotros. Consideramos mudarnos y empezar a rentar, pero antes de hacerlo, recibimos el apoyo inesperado de nuestras familias. Los padres de Evan nos ofrecieron financiar la reconstrucción. Un dato sobre ellos es que son personas con dinero. Por otro lado, mi padre se ofreció a ayudarnos con la remodelación, ya que tiene una pequeña empresa de construcción y reparación de casas que fundó cuando era joven. Evan, siendo muy independiente, les aseguró a sus padres que un día les pagaría todo. Saber que contábamos con su apoyo nos quitó un gran peso de encima y nos llenó de ánimo. Poco después, llegaron más buenas noticias. Evan finalmente encontró un trabajo acorde con su profesión. Para quienes se pregunten qué estudió, él es ingeniero químico. El único inconveniente era que tenía que capacitarse durante 10 meses en Alemania. Esto lo preocupó mucho, ya que no quería dejarme sola tanto tiempo. Pero yo calmé su preocupación diciéndole que no estaría sola, ya que sus padres estarían conmigo. Si en aquel entonces hubiera sabido que su ausencia me llevaría a hacer cosas malas, jamás lo habría dejado ir. Después de una semana de pensarlo, Evan decidió aceptar el puesto y 6 meses después de casarnos, viajó a Alemania. Las primeras semanas estuve bien, hablábamos y nos comunicábamos a diario. Pero, con el tiempo, Evan tuvo que enfocarse completamente en su trabajo, y debido a eso, casi no podíamos hablar. 1 mes y medio después de su partida, apareció un hombre que le daría un vuelco a mi vida. Un día, mientras mi padre y sus trabajadores seguían reparando la casa, vi a alguien nuevo. Cuando lo reconocí, mi corazón dio un salto inmediato. Era Luke, un amigo y antiguo trabajador de mi padre, y también el primer hombre de quien me enamoré. Luke empezó a trabajar con mi padre cuando yo tenía 12 años y él tenía 24. La primera vez que lo vi, quedé hipnotizada. No me lo podía sacar de la mente y, con el tiempo, me di cuenta de que estaba enamorada de él. Junto con mis amigas, bromeábamos sobre lo genial que sería que él fuera nuestra primera pareja. Ya saben cómo son los enamoramientos adolescentes. Antes de que piensen mal de mí, quiero decir que jamás intenté nada con Luke. De hecho, él nunca supo que yo tenía interés en él. Estuve enamorada de él desde los 12 hasta los 17 años, cuando se fue de la ciudad por una mejor oportunidad de trabajo. Después de un rato perdida en mis pensamientos, mi padre me sacó de mi trance y me presentó a Luke para que lo saludara.
Cuando tomé su mano, mi corazón dio un brinco, y sentí como si todo lo que había sentido por él volviera de golpe. Desde ese día, todo se volvió difícil para mí. Mi padre tenía más trabajos además de nuestra casa, así que a veces dejaba a Luke encargado de la remodelación. Tener que convivir constantemente con él me hacía sentir incómoda y confundida. Con el tiempo, la incomodidad desapareció, y empezamos a llevarnos bien. Pero todo se derrumbó cuando lo invité a tomar un trago después de un duro día de trabajo. Esa noche me sentía nerviosa, como si presintiera lo que iba a pasar. Después de ponernos al día y beber por más de una hora, sin darme cuenta, Luke y yo nos estábamos besando. Después pasó lo inevitable. Al día siguiente, acordamos que había sido un error y prometimos que no volvería a suceder. Pero, una semana después, lo volvimos a hacer. Y ese fue el inicio de mi aventura con Luke. Para no alargar demasiado esto, les diré que mi aventura con él empezó 8 meses después de casarme y duró casi otros 8 meses. Nuestra relación continuó incluso después de que terminaran de remodelar mi casa. Hice cosas con Luke de las que me avergüenzo y que no pienso repetir jamás. Antes de que me juzguen, quiero que sepan que ya me lo he dicho todo a mí misma. No podía entender por qué le hacía esto a Evan. Cada vez que pasaba, me sentía culpable, pero aún así, no podía detenerlo. Sabía que amaba a Evan y que él era el amor de mi vida, pero lo que sentía por Luke también era fuerte y confuso. Sé que solo quienes se han enamorado de verdad podrán entenderme. Unas semanas antes de que Evan regresara, le dije a Luke que debíamos detenernos. Aunque él no quería, al final aceptó. Pero antes de marcharse, me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. Me pidió que dejara a Evan y que me fuera con él. Aunque dudé por un momento, le respondí con un rotundo no. Le dije que el único hombre con el que me veía pasando el resto de mi vida era Evan. Luke, con una mirada triste, asintió, dijo que entendía y se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. Tiempo después, presentó su renuncia a mi padre y se fue de la ciudad. Con Luke fuera de mi vida, solo me quedaba prepararme para el regreso de Evan. Pero estaba en un estado de angustia total, ya que la culpa finalmente me había alcanzado. Cuando Evan regresó, me sentía aún peor. Él notó mi estado y, preocupado, me preguntó si había pasado algo en su ausencia. Lo tranquilicé diciéndole que solo lo había extrañado demasiado, y eso logró convencerlo. Aunque en el fondo sabía que debía confesarle la verdad, también sabía que lo perdería para siempre. Con todo el dolor del mundo, opté por guardar silencio. Así pasaron más de 2 años. Aunque durante todo este tiempo me esforcé en hacer muy feliz a Evan, aún cargaba con la culpa de lo que había hecho. Ver su sonrisa y escucharlo decir que yo era lo mejor que le había pasado y lo mucho que me amaba, en lugar de hacerme sentir feliz, solo me llenaba de un horrible sentimiento de culpa. Mi desánimo era tan evidente que, en ocasiones, Evan se daba cuenta. Cuando me preguntaba qué ocurría, yo solo lo atribuía al estrés del trabajo. Pero cuando sentía que ya no podía más con lo que llevaba dentro, decidí confesarle todo a mi hermana. Cuando ella se enteró de lo que hice, se enojó mucho y me dijo que debía confesarle la verdad a Evan para liberar la carga que llevaba. Sin embargo, le respondí que no podía hacerlo, ya que, si lo perdía por mi confesión, sería el final de todo para mí. A pesar de su negativa inicial, le hice prometer que nunca le diría nada a nadie, ni siquiera a nuestros padres. A regañadientes, aceptó, pero me aconsejó que buscara ayuda profesional, pues mi estado de ánimo era deplorable. Siguiendo su consejo, comencé a asistir a terapia. Digo, comencé, porque acudí con varios terapeutas, pero la mayoría me decían que debía confesarle todo a mi esposo. Cada vez que escuchaba eso, abandonaba rápidamente el consultorio, pues no tenía intención de perder a Evan. No fue hasta que, por recomendación de una amiga, encontré una buena terapeuta que estaba dispuesta a escucharme sin juzgarme. Así fue como empezó mi proceso de rehabilitación y sanación. Mi terapeuta me enseñó que debía dejar atrás las emociones negativas y que no era sano cargar con tanta culpa. Aunque, en el fondo, sabía que su pensamiento y el mío eran errados, decidí dejarlo de lado porque quería ser feliz con Evan de cualquier manera y no seguir atormentada por mis errores del pasado. Después de unos meses, logré trabajar en mí, perdonarme y dejar la culpa atrás. Gracias a eso, comenzó mi nueva vida con Evan. Durante los siguientes 4 años, fuimos más felices y compatibles de lo que jamás imaginé. Compartíamos todo juntos, y cuando discutíamos, en lugar de pelear, hablábamos. Estábamos tan bien que incluso comenzamos a hablar sobre tener hijos.
Si se preguntan por qué aún no teníamos hijos, era porque yo siempre le decía a Evan que primero debíamos estar mejor posicionados en nuestras carreras antes de formar una familia. Pero nuestra felicidad no duró mucho. En el transcurso de un mes, la actitud de Evan pasó de ser alegre y tranquila a seria y distante. Cuando le pregunté qué le pasaba, él me dijo que no me preocupara, que solo se sentía agobiado por el trabajo. Como sabía lo estresante que podía ser su empleo, no quise indagar más. Sin embargo, tras otro mes sin que su actitud cambiara, comencé a preocuparme. Un día, Evan me dijo que tenía que salir de viaje solo por 2 días. En sí, eso no sería un problema, ya que solía viajar con frecuencia, pero la forma en la que me informó sobre el viaje me hizo sospechar. Parecía que intentaba justificar su salida y, además, evitaba mi mirada. Después de varios días inquieta, la noche antes de su viaje tomé su celular. Sabía que estaba mal no respetar su privacidad, pero también sabía que no me sentiría tranquila hasta saber qué estaba pasando. Con manos temblorosas revisé su teléfono. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, la mayoría de los mensajes eran sobre su trabajo. Pero entonces vi un nombre que captó mi atención, Linda, la secretaria de Evan. Cuando entré a su conversación, esperaba encontrar solo temas laborales, pero al leer los primeros mensajes, mi mundo se vino abajo. Había todo lo que una persona jamás querría ver en los mensajes de su pareja. Pude ver los coqueteos y elogios que Linda le enviaba a Evan, las fotos en las que aparecía con muy poca ropa y los corazones que él le enviaba en respuesta. Empecé a sollozar en silencio y salí del cuarto para que Evan no se diera cuenta. Después de calmarme un poco en la cocina, continué leyendo sus mensajes. Quería saber cómo pudo hacerme esto. Pude ver cómo todo empezó hace meses, cuando Linda cambió sus mensajes de trabajo por cumplidos hacia Evan. Al principio, él no respondía a sus insinuaciones, pero todo cambió hace 2 meses, cuando Linda le envió una foto casi desnuda, cubriendo su pecho y zonas íntimas con la mano. Ella se disculpó diciendo que había enviado la foto por error, a lo que Evan respondió que esperaba que no volviera a ocurrir y que hablarían en la oficina. No sé qué conversaron en la oficina, pero por un tiempo Linda dejó de enviarle mensajes coquetos. Sin embargo, 2 semanas después, volvió a hacerlo. Esta vez, no solo enviaba cumplidos, sino también más fotos provocativas. Al principio, Evan no reaccionaba, pero con el tiempo comenzó a responderle con corazones. Finalmente, hace 2 semanas, Linda le sugirió un encuentro, y su viaje de trabajo coincidía con la fecha en que planeaban verse. Mi tristeza se transformó en rabia. Rápidamente tomé capturas de pantalla de los mensajes y fotos. Volví a la habitación dispuesta a confrontar a Evan, pero al recordar lo que yo había hecho, no pude. Simplemente me quedé viéndolo durante horas. A la mañana siguiente, apenas pudimos hablar. Lo mismo ocurrió los días siguientes. Una semana después, antes de irse al trabajo, Evan me detuvo y me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la sala y, tras un largo silencio, él me miró con lágrimas en los ojos y confesó: la semana pasada no fui a un viaje de trabajo, te mentí. Estuve con... Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. Lo sé. Evan tartamudeó y preguntó: ¿cómo lo sabes? Le conté que revisé sus mensajes. Atónito, me tomó de las manos y, con lágrimas en los ojos, me suplicó que lo perdonara. Me dijo que haría cualquier cosa, que fuéramos a terapia porque nuestro matrimonio aún tenía salvación. En ese momento, también lloraba. Evan no dejaba de pedir perdón. ¿Sabes qué? Olvídalo, estamos a mano, dije. Evan frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Me puse nerviosa. Sabía que decirle la verdad lo destruiría, pero también creí que, ahora que él había hecho lo mismo, era el momento de confesar. Así que, con la voz temblorosa, le conté todo. Le hablé de mi aventura con Luke durante el primer año de nuestro matrimonio, le expliqué los motivos y fui muy específica en los detalles. Cuando terminé, me sentí liberada. Me limpié las lágrimas, pero entonces escuché palabras que aún me persiguen. Eres una maldita traidora. Cuando lo miré, ya no era el hombre suplicante de hace unos minutos. Estaba rojo de ira. Intenté tomar sus manos, pero se levantó de golpe. No vuelvas a tocarme, perra. Llorando, le pregunté por qué me hablaba así. Porque eso es lo que eres, respondió con desprecio. Tomó su maleta y, antes de salir, dijo: sé que yo también me equivoqué, pero tú me das asco. Y se fue. Me derrumbé en el suelo y lloré hasta quedarme sin fuerzas.
Así pasaron más de 2 años. Aunque durante todo este tiempo me esforcé en hacer muy feliz a Evan, aún sentía culpa por lo que había hecho. Ver su sonrisa radiante y escucharlo decir que yo era lo mejor que le había pasado y lo mucho que me amaba, en lugar de hacerme feliz, solo me hacía sentir un terrible sentimiento de culpa. Mi desánimo era tal que, en ocasiones, Evan se daba cuenta. Cuando me preguntaba qué ocurría, yo solo lo atribuía al estrés del trabajo. Y cuando sentía que ya no podía más con lo que cargaba en mi interior, se lo confesé todo a mi hermana. Cuando ella se enteró de lo que había hecho, se enojó mucho y me dijo que debía confesarle todo a Evan para poder liberarme de esa carga. Pero le aseguré que no podía hacerlo, que si por mi confesión lo perdía, sería el final de todo para mí. Aunque ella no quería, le hice prometer que nunca le diría nada a nadie, ni siquiera a nuestros padres. A regañadientes, aceptó no contar nada a nadie y me aconsejó que fuera a terapia, pues mi estado de ánimo era deplorable. Siguiendo su consejo, empecé a ir con varios terapeutas. Digo varios porque la mayoría me decía que debía confesarle todo a mi esposo, y cuando escuchaba eso, abandonaba rápidamente el consultorio, ya que no tenía la intención de perder a Evan. No fue hasta que, por recomendación de una amiga, encontré a una buena terapeuta que estaba dispuesta a escucharme sin juzgarme. Así fue como comenzó mi proceso de rehabilitación y sanación. Mi terapeuta me enseñó que debía dejar atrás las emociones negativas y que no era sano cargar con tanta culpa. Aunque en el fondo sabía que tanto su pensamiento como el mío eran errados, decidí dejarlo de lado porque lo único que quería era ser feliz con Evan y dejar de ser atormentada por mis errores del pasado. Después de algunos meses, logré trabajar en mí, perdonarme y dejar toda la culpa atrás. Gracias a eso, comenzó mi nueva y feliz vida con Evan. Durante los 4 años siguientes, fuimos más felices y compatibles de lo que jamás hubiera imaginado. Compartíamos todo y, cuando teníamos desacuerdos, no discutíamos, sino que hablábamos. Éramos tan unidos que incluso llegamos a hablar sobre tener hijos. Si se preguntan por qué aún no teníamos hijos, era porque yo le decía a Evan que primero debíamos estar mejor posicionados en nuestras respectivas carreras antes de formar una familia. Pero nuestra felicidad no duró mucho. En el lapso de un mes, noté cómo la actitud de Evan pasó de ser alegre y tranquila a ser seria y distante. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no me preocupara, que solo se sentía agobiado por el trabajo. Como sabía lo estresante que su empleo podía ser, no quise indagar más en el tema. Así pasó otro mes y empecé a preocuparme, ya que su actitud no cambiaba. Un día, Evan me dijo que tenía que salir de viaje por 2 días. En sí, eso no sería un problema, ya que solía tener viajes de trabajo regularmente, pero la manera en que me informó sobre ese viaje me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Parecía que intentaba justificar su salida y, además, evitaba mirarme a los ojos. Después de varios días sintiéndome inquieta y sospechando sobre la actitud de Evan, la noche antes de su viaje tomé su celular. Aunque sabía que estaba mal invadir su privacidad, también sabía que no podría sentirme en paz hasta saber qué estaba pasando. Con manos temblorosas, revisé su celular. Al principio, no encontré nada fuera de lugar, la mayoría de las cosas eran sobre su trabajo. No fue hasta que vi un nombre en sus mensajes que captó mi atención, Linda, su secretaria. Al abrir su conversación, esperaba encontrar solo temas laborales, pero en cuanto leí los primeros mensajes, mi mundo se vino abajo. Había todo lo que una persona jamás quisiera ver en el celular de su pareja: coqueteos, elogios, incluso fotos de Linda con muy poca ropa. En varias imágenes, ella le preguntaba si le gustaban, y Evan siempre respondía con un corazón. Sollozando en silencio, salí del cuarto para que Evan no se diera cuenta. Cuando logré calmarme un poco en la cocina, volví a revisar sus mensajes porque quería entender cómo había llegado a esto. Pude ver que todo había comenzado hace varios meses, cuando Linda empezó a cambiar sus mensajes laborales por elogios hacia Evan. Luego, hace casi 2 meses, Linda le envió una foto semidesnuda, cubriendo su pecho y sus partes íntimas con la mano en el espejo. En el mensaje, se disculpaba y decía que la foto había sido enviada por error. Evan respondió que esperaba que no volviera a suceder y que hablarían en la oficina. No sé qué hablaron, pero por un tiempo, Linda dejó de enviar mensajes coquetos. Sin embargo, esto no duró mucho y, 2 semanas después, volvió a lo mismo. Esta vez, además de cumplidos y elogios, le enviaba fotos suyas en ropa diminuta. Al principio, Evan no reaccionaba, pero después de unos días, empezó a enviar corazones en respuesta a las fotos. Deslizándome por la conversación, vi que, hace 2 semanas, hicieron planes para verse a solas. Su encuentro coincidía con el viaje de Evan. En todos los mensajes,
Linda era la que tomaba la iniciativa, y a Evan se le notaba inseguro. Incluso dudó cuando Linda le sugirió que hicieran ese viaje juntos. Ver todo esto me llenó de rabia. Tomé capturas de los mensajes y fotos. Al volver a la habitación, me dispuse a confrontar a Evan, pero cuando lo vi dormido, recordé todo lo que yo había hecho y no fui capaz. Solo me quedé viéndolo durante horas. Sobra decir que esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente, apenas pude hablar con Evan, y él tampoco hizo esfuerzo por conversar conmigo. Esa noche tampoco pude dormir, y Evan se movía inquieto en la cama. Pensé que tal vez estaba nervioso porque al día siguiente sería su viaje de trabajo. Cuando llegó el momento de su partida, Evan se mostró inquieto y se despidió con un beso apresurado. Lo vi dirigirse a su auto y, por un momento, se quedó pensativo. Yo esperaba, con todo mi ser, que decidiera cancelar su viaje y quedarse conmigo. Pero en vez de eso, me miró, me dio una leve sonrisa y se marchó. Cuando el auto de Evan desapareció de mi vista, me derrumbé y rompí en llanto. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.